Esto para negociar me parece genial. Estamos siempre mirando a los clientes, tratando de saber realmente qué están pensando. Que tienen sentido positivo, como es, por ejemplo, mostrarte mi hemicara izquierda, que es mi hemicara de la conexión, de estar conectada contigo. Atención, primero tienes que saber negociar y lo complementas con sinergología. Tú, director comercial, donde tienes que presentar este nuevo lanzamiento, estás transmitiendo inseguridad. Oye, ¿no has visto en las series de televisión o en una entrevista que viene una persona y dice, ha movido la ceja así? Eso quiere decir que tiene un pasado turbio. Y resulta que la mano aquí es que tiene vergüenza, y aquí la mano cuando se ha hecho así es que le gusta al presentador, y empiezan, claro, a crear una teoría de la otra persona. ¿Eso es ficción? ¿Es verdad? ¿Lo crees? ¿No lo crees? Pues fíjate que es más serio y más ciencia incluso de lo que podemos pensar, y por eso he traído, yo creo que una de las personas que más sabe de sinergología, se llama sinergología, en España, en Europa y cuidado no en el mundo entero, que es más pequeño de lo que pensamos. Y la tengo aquí al ladito y se llama Eva García. Eva tiene, bueno, ya nos contará, pero un montón de años, aunque es muy joven, tiene un montón de años de experiencia en este tema, y te pregunto, Eva, directamente al grano. Yo he leído mucho de comunicación no verbal, de lenguaje corporal, sinergología. ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Hola, Javi. Pues mira, hay una parte en la que tienen conexión, porque la sinergología trata del lenguaje corporal. ¿Qué ocurre? Que digamos que la comunicación no verbal es algo más amplio, abarca más cosas que simplemente el lenguaje corporal. Y además la sinergología es una manera de decodificar, de traducir, de leer este lenguaje corporal específica, con un método específico. Y si quieres Bueno, profundizo. por supuesto. Comunicación, ¿por qué digo que es más amplio? Comunicación no verbal. La comunicación no verbal abarca la comunicación no verbal consciente, es decir, los gestos que yo realizo de forma deliberada. Abarca también, por ejemplo, todo el mundo de los colores de la ropa que me pongo, los objetos de los que me rodeo. Todo eso es una manera de comunicar y es comunicación no verbal. Ahora bien, la sinergología se orienta, a lo que se dedica es al lenguaje corporal y a la parte del lenguaje corporal que es no consciente y semiconsciente. Es decir, me va a interesar más el lenguaje corporal de la otra persona, no el mío propio. O sea que si yo veo al típico político que está en un stand y dice, ciudadanas, ciudadanos, estamos aquí reunidos para hablar del país que tenemos tan maravilloso, eso no es sinergología porque lo está haciendo totalmente consciente, preparado, mal preparado a veces, y que no, bueno, digo lo de las manos y esto, ¿no? Un poco un chiste malo, pero que en realidad yo creo que es una caricatura de lo que vemos mucho en los medios de comunicación, en la política también, y en mucha gente, que trata de imitar, ser la persona que no es, ocultar cosas, demostrar positivismo cuando no lo es. Eso no es sinergología. Sinergología vamos más allá, quiero decir, a lo que no es voluntario, a lo que está detrás de lo que la gente en teoría quiere ver. Pero ¿hasta dónde llega? O sea, quiero decir, entiendo que por movimientos de micromovimientos puedes detectar cosas, pero eso es un superpoder tipo Marvel. O sea, el culpable es culpable porque ha dicho tal cosa, y cuéntanos un poco, porque hay mucho mito y creo que las películas y las series han ayudado a esto, y también mucha gente con muy buena preparación, creo yo, no sé todos, pero que sale en la televisión, sobre todo cuando hay elecciones, y dice, bueno, el candidato ha dicho esto y ayer fue al baño 4 veces porque resulta que levantó la ceja. Eso es así. Cuéntanos hasta dónde puedes llegar, a ver si me empiezo a preocupar, porque no sé si me estás escaneando en este momento y a saber qué información te estoy dando. Cuéntame.
Mira, en el caso de los políticos es uno de los casos en los que el lenguaje no verbal consciente tiene más peso. Entonces, ¿podemos aplicar la sinergología? Sí, pero por donde tenemos que empezar es por quitar toda la gestualidad consciente. Esa gestualidad donde se ven pues, determinados movimientos de manos, como decías tú, que están forzados, que están tratando de seguir un discurso, que estás entrenado en oratoria. Lo que tú no puedes evitar, aunque estés tratando de imitar ciertos gestos, sea como político, sea en una entrevista de trabajo o sea en una negociación para hacerte el simpático con el cliente, lo que tú no puedes evitar en ningún caso es que tu cuerpo refleje, tu lenguaje corporal refleje lo que realmente estás pensando. Y ahí es donde entra la sinergología. Es decir, un político o cualquier persona que fuerce la parte consciente nos lo pone un poquito más difícil porque hay que escarbar un poco más, hay que quitar toda esa capa para ir a la parte que nos interesa de verdad, que es la parte de la gestualidad no deliberada. Todas estas series y todos estos programas y este boom que hay un poco de la comunicación no verbal, pues tienes razón, hay una parte que ayuda porque ayuda a divulgar y ayuda a que se sepa que existe esto, pero también se piensa que es una suerte de superpoder. Y yo lo suelo decir muchas veces, no se trata de tener un don, es una habilidad. Y en el caso de la sinergología, tiene metodología y objeto de estudio, es una disciplina, se puede estudiar, te puedes formar y resulta que es una habilidad. Cuanto más lo entrenas, mejor lo haces. Es como yo pongo muchas veces la comparación con la comunicación a la hora de hablar en público. Si tú entrenas, al principio te puede costar más, o hay quien tiene, digamos, más facilidad natural. Aquí ocurre lo mismo, hay quien es más observador, hay quien se da cuenta de más cosas, pero no estamos en el ámbito de la intuición. Esto tiene una técnica, tenemos codificados 1200 ítems. Ítems es como llamamos a cada tipo de movimiento corporal. Ahí va desde un movimiento con el pelo, con las cejas, con el ojo, un movimiento con la lengua, una dilatación en el rostro, movimientos con el cuello, activación de una u otra mano, cruces con las manos, movimientos con las manos a la derecha o a la izquierda, movimientos en la silla, así hasta sumar 1200. Entonces, hay una parte que sí que tiene que ver con levantarse una ceja, pero también es importante dentro de la disciplina que un movimiento aislado, un ítem aislado, es una anécdota. Necesitamos ver una cadena de ítems que nos den un horizonte de sentido y que hagan fiable la decodificación. Vale, está claro que eso no viene de nacimiento, no es que tú te concentras y dices tú. No me has contestado la pregunta que te he dicho, si me estás escaneando de una vez para ponerme así y solo mover la boca y nada más, porque a saber, o puedo estar tranquilo de que vas a apagar el escáner en este momento. Cuéntame, por favor. Puedes estar tranquilo, Javi, porque ¿sabes qué ocurre? El cuerpo nunca nos traiciona. El cuerpo solo va a reflejar lo que realmente estamos pensando. Eso me ha preocupado un poco más. Pero una cosa, Eva. Sí. No, perdona. Tú puedes... No se puede leer la mente de nadie. Perdóname, te he interrumpido. No, para nada. Dime. Lo tuyo es mucho más interesante que lo mío. No puedes leer la mente de nadie. Sí es cierto que con la sinergología, cuando la persona habla y su cuerpo habla al mismo tiempo, lo que nos va a permitir es ver si se produce una coherencia o incoherencia en la comunicación. Es decir, si su lenguaje verbal está siendo coherente con su lenguaje corporal. Ahora, que haya un gap, que haya una diferencia, no significa necesariamente que la persona mienta. Estamos muy acostumbrados a decir, si no es verdad, es mentira. Nosotros, los sinergólogos, somos muy cuidadosos con el tema de la mentira. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy complejos. Y ahora yo te estoy hablando de este tema y a ti, en paralelo, pues estás pensando en la pregunta siguiente que me vas a formular, te estás sugiriendo en las facturas, en que el coche lo tienes mal aparcado. Por eso estoy así con la cara y es la factura que tengo que pagar esta tarde. Y dirá, ¿pero qué estoy diciendo que Javier tiene esa cara? Tienes toda la razón, que somos bastante complejos. Claro, ahí es donde está la dificultad en la decodificación.
Uy, Por eso hay que aplicar metodología, porque claro. no es inmediato. Veo un determinado ítem y un determinado gesto y ya significa automáticamente que la persona no está a gusto con lo que estoy diciendo. Necesito una cadena y necesito descartar cosas. O sea, es un proceso, no una foto. Es más un vídeo donde tengo que ir viendo la evolución de varias cosas, descartar, me imagino muchísimo, ¿no? Porque hice algo que de repente parecía, pero no, porque también tal cosa. Me imagino que va por ahí. Pero diría yo, cuán exacto puede ser, por ejemplo, para que en un juicio un sinergólogo, creo que es la palabra correcta, o sinergóloga, diga, está mintiendo, es culpable, es inocente. ¿Se puede llegar hasta allí o ni de casualidad? No hay una efectividad del 100% en detección de mentira todavía. El porcentaje de detección de mentira habitual en fuerzas y cuerpos de seguridad lo que dicen los estudios es que está alrededor de un 54%, ¿vale? A nivel internacional. Un sinergólogo puede llegar entre un 80 y un 85%, que está muy bien, pero yo siempre suelo decir a mis alumnos, atención, hay entre un 15 y un 20% en el que no llegamos. Entonces, eso para un juicio es muy importante. La sinergología se ha admitido como prueba pericial en juicio, pero no para detectar verdad o mentira, sino para tener otras pruebas que puedan, digamos, apoyar a una de las partes. Pues, por ejemplo, el saber si una persona estaba en disposición, digamos, de todos sus sentidos, si no había sido drogada, si se dirigía voluntariamente a algún lugar, y eso se hace más analizando grabaciones a día de hoy en España. En otros países, como en Canadá, ya hace años que los abogados, los penalistas, los criminalistas, trabajan con sinergólogos, pero trabajan más en otro sentido. Y es que ellos pueden registrar, pueden grabar las entrevistas con sus clientes. Entonces, las someten a criterio sinergológico para saber si su cliente pues, les está diciendo la verdad o no. Y en función de eso, pues preparar una defensa adecuada. Claro. No ponerse a preparar una defensa de inocencia cuando realmente es culpable. Obviamente. Hombre, hay que tener mucha ética también, tanto de un lado, quiero decir, del abogado, y muchísima más ética del lado del sinergólogo o la sinergóloga, porque, claro, se juegan, en ese momento, en ese caso, se juegan mucho, ¿no? Puede ser la vida de una persona, incluso, de que esté en la cárcel o esté libre, o sea, culpable o no. Eso es una responsabilidad importante. Pero, Eva, yo pongo en internet, no sé, comunicación no verbal, y lo primero que sale por lo general, y la gente que nos ve lo puede probar, es: si piensas que está enamorado de ti, fíjate en su mano derecha, porque la mano derecha movida de tal forma es que está enamorado de ti, coladito por ti. Entonces me pregunto yo, ¿todo el mundo que está enamorado o miente o hace lo que sea responde de la misma manera, o cada persona tiene su respuesta adecuada a cada estímulo? Porque claro, si cada una persona es diferente, va a estar muy complicado. Tienes que hacerle como un historial a esa persona para decir, ahora aquí hubo un cambio. Entonces sí detecto que haya algún detalle, pero o todos nos solemos comportar igual. Y yo sigo sin mover las cejas por si acaso. No vaya a ser que Eva me pille alguna mentira o algo. Qué peligro, qué peligro, qué peligro. A mí me daría mucho miedo salir a, no sé, a tomar un café con Eva tiene que ser muy complicado. Así, como las manos así. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bien. No, ya verás, nos lo tomaremos y verás cómo no. Se te olvida, sí, y luego de repente dices, se me ha olvidado, ¿qué habré hecho? Uy, borra eso. La respuesta a la pregunta que me hacías son un poco las dos cosas. Es decir, por una parte, los ítems que tenemos son universales. Los que tenemos identificados y contrastados son universales. Se dan por igual y tienen el mismo significado en todas las culturas, salvo un pequeño grupo que tiene que ver con dónde situamos el pasado y el futuro, que está relacionado con el origen de la escritura, con lo cual las culturas que tienen un sentido de la escritura contrario al nuestro no sitúan el pasado y el futuro en el mismo lugar. El resto son todos iguales. Sí que es cierto que, igual que pasa dentro de nuestro propio país, que no somos iguales los del norte, los del sur, pero incluso los del centro, hay personas que se mueven más y se mueven menos. Bueno, sí que hay una diferencia, por ejemplo, entre los latinos y los
centroeuropeos o las personas del norte de Europa. ¿En qué sentido? Que realizan, en general, no somos todos iguales, menos gestos y la amplitud del gesto es más reducida. Los japoneses, me imagino que también, ¿no? Los japoneses, los asiáticos también realizan muchos menos, tienen menos autocontactos. Ahora bien, cuando lo realizan, significa exactamente lo mismo. Entonces, por una parte, digamos que nuestra clasificación es universal. Ahora, por otro lado, ¿hacemos todos exactamente las mismas cosas? No tenemos que esperar, el sinergólogo no espera ver determinadas reacciones porque se equivocaría en el juicio. Es decir, yo tengo una serie de ítems que son de agrado e incluso de agrado relacionado con la seducción, que en algunas personas, van a mostrar pues 5 de ellos, otras van a mostrar 7 y otras van a mostrar 3 y no tienen por qué coincidir. Entonces, puedo tener, en el caso de la seducción, desde ejes de cabeza más de abandono, es decir, la inclinación de la cabeza, la rotación que doy de la cabeza, que lo estoy haciendo ahora con mi lado izquierdo. Eso la significa abandono. Es abandono que puede ser en sentido negativo o positivo. ¿Qué ocurre? Si lo acompaño de otros ítems que tienen sentido positivo, como es, por ejemplo, mostrarte mi hemicara izquierda, que es mi hemicara de la conexión, de estar conectada contigo, con un sagital un poco inferior, que es de sumisión o simplemente de ponerme por debajo, con una dilatación de mi párpado inferior, una aproximación del cuerpo, ¿ves? Voy sumando ítems, son ítems de agrado, de conexión con el otro. De ahí a decir que está enamorado, ¿veis? Hay un salto importante, claro. Pero sí puedo ver esa conexión. Hay conexión de alguna manera. Eso es. Y lo importante es ir viendo, es dinámico, es ir viendo, según el momento de la conversación, cuál es la reacción corporal. ¿Qué es lo que me has dicho para que yo me aproxime y se me hinchen las bolsas palpebrales y se me dilaten las pupilas y me ocurran todas estas cosas? ¿De qué estábamos hablando? ¿Estábamos hablando de, oye, ¿qué hacemos el fin de semana que viene? ¿O estamos hablando de si me gusta el chocolate? ¿Vale? Porque claro, si estamos hablando de qué coche es mejor, no tiene mucho sentido, obviamente. Exactamente, la reacción la estoy teniendo hacia el coche que estoy imaginando porque me encantan los coches. Y yo emocionado, ¿no? Ay, le he caído bien y tal. Y resulta que tú lo que estás pensando, un Ferrari, madre mía. Eso es. Entonces, ¿ves? Sinergología, de hecho, viene de sinergon logos, es juntos en situación de comunicación. Tenemos que ir analizando la interacción. Es vivo, es dinámico. No es esas fotos que vemos en las revistas, una foto estática de, mira, recientemente, no sé si fue en el desfile de las Fuerzas Armadas del 2020 o del 19, que sacaban una foto de nuestro rey, Felipe, poniendo una cara extraña ante un paracaidista que se quedó enganchado en una farola. Eso no es un análisis, no sabemos en qué momento está tomada la foto, no sabemos en qué está pensando, no sabemos si de repente le hacía daño un zapato, no se puede analizar así. Hace calor, le han dado una mala noticia al oído, no se puede analizar de esa forma tan banal. O sea que sí, el hecho de coger una fotografía o un vídeo, como siempre dicen, fuera de contexto, parece mentira, pero puede cambiar absolutamente la percepción. De todas formas, yo creo que si una persona hace lo que tú decías, de acercarse, de poner el lado izquierdo de la cara y tal, aunque yo no sea sinergólogo y la persona que está del otro viéndote no sea, yo creo que se percibe, se siente, ¿no? Otra cosa es que yo tenga, yo diría, encendidos los sentidos, ¿no? Para poder captarlo bien, pero me imagino que eso es una comunicación, yo diría que instintiva puede ser, o sea que mi cerebro muy profundo, primitivo, como lo queramos llamar, en cierta forma sí lo capta. Otra cosa es que le haga caso y que esté ahí, Javier, mira, que sí, que quiere ir a tomar un café y yo, Ferrari y tal. ¿Puede ser eso o da igual? O sea, en realidad si no lo entreno no tengo ni la menor idea. Digamos que tenemos la capacidad innata de detectar especialmente las incoherencias. Si piensas, todos hemos tenido en alguna ocasión esa sensación de no me creo lo que está diciendo la persona. O sea, nuestro cerebro nos ha mandado una alerta.
¿Qué ocurre? Que también a lo largo de nuestra vida y de nuestra experiencia vamos generando, hay una parte de sesgos que son innatos, pero hay otros que los vamos adquiriendo. O sea, tenemos determinados patrones de conducta. El hecho de que la voz de una persona me recuerde a alguien que no me trató bien puede desencadenar una alerta cerebral prejuicios, para proteger. ¿no? Puede ser. Exactamente. O sea, el sesgo está muy cerca del prejuicio. Es un atajo cerebral para ayudarme, pero a la hora de decodificar el no verbal no me ayuda. Claro, tienes como un ruido allí que te puede distorsionar un montón tu juicio, ¿no? En ese sentido, sinergológico. ¿Se dice así? Claro, me ocurre mucho cuando entreno a personas de ventas. Yo he trabajado muchísimos años en departamentos comerciales, he dirigido departamentos comerciales, sigo haciendo trabajo comercial porque es algo que me encanta. Y hay muchas veces que me dicen, hombre, pero Eva, la intuición que tienes ya después de 20 años, bueno, la intuición a veces funciona y a veces no. Es un patrón guiado por un sesgo. Yo ahora, cuando estoy frente a un cliente o frente a un interlocutor que quiero analizar, lo que hago es tratar de tener la mente lo más limpia posible y ver si lo que he visto en la ceja, por coger el mismo ejemplo de antes, en la ceja, en el cuello, en el ojo, en la boca y en la lengua, son ítems de agrado, de desagrado, de rechazo, de distancia, de aburrimiento, de duda, y en función de eso voy modulando también mi conversación. Me olvido de mi intuición de 20 años dedicada al mundo comercial. ¿Me va a ayudar? Más que la intuición, me va a ayudar la experiencia que tengo en observación, la costumbre de mirar al otro. Todos los que tenemos esa curiosidad por el ser humano, estamos muy acostumbrados a mirar tratando de ver más allá. Entonces, eso sí que me va a ayudar, esa capacidad de estar mirando y estar concentrado en tratar de saber qué piensa. Pero ahora lo que veo son códigos. Veo un código en un ojo, veo un rascado en la esquina del lacrimal, veo un N30, que es como se llama este tipo de ítem que acabo de hacer, veo un micropicor en el pecho o veo un movimiento en el cabello que significa apartar una idea de la cabeza. Entonces, con todas esa información que me está dando la persona, yo suelo decir muchas veces, para mí es como ver el mundo con subtítulos. Está por una parte lo que me dice la persona y por otra parte lo que me dice su cuerpo. Lo que estás leyendo. Qué bueno. Eso es. Qué bueno. Claro, el hecho de que te digas que el pelo es así quitándome una idea, puede ser que es que me estaba molestando aquí. Como tú dices, tiene que ser algo un poco recurrente, porque si no, alguien que vea aquí dice, claro, yo me acomodo el pelo así ya que me estoy quitando una idea, y puede pensar que pero no es tan banal como sencillamente eso, ¿no? Que un gesto ya inmediatamente te identifica. Yo antes de preguntarte, Eva, por qué ventaja puede tener un vendedor, qué ventaja puede tener un coach, qué ventaja puede tener un profesional cualquiera, abogado, ingeniero, etcétera, qué ventaja puede tener incluso una madre o padre de familia, ¿no? Al tener cierta idea, no quiero decir que tengan que convertirse en sinergólogos o sinergólogas, pero el hecho de informarse e incluso formarse puede traerle ventaja. Pero antes de eso tengo dos preguntitas que se me han ido ocurriendo. Una, si yo veo a un político en la tele, ¿hay alguna... A ver, ya con decir político, ya por lo general ya sabemos que lo que va a decir por lo general no todo es verdad. Es así, es así. Pero ¿hay alguna manera de decir miente? ¿O no? ¿O tengo que...? No es así, ¿no? Vale. No, la detección de mentira es la parte más compleja del estudio de la sinergología y seguramente lo que lo hace más eficaz. Porque las cosas fáciles no siempre son tan eficaces. No hay ningún ítem, por decirte, no hay ninguna reacción corporal que por sí sola indique mentira, ni indique verdad. O sea, cuando observamos un vídeo, cuando analizamos un vídeo, cuando no estamos en interacción, podemos llegar a ver incoherencias. Para poder detectar verdad, que es como hacemos los sinergólogos, vamos buscando la verdad, que es la manera de sesgarte menos, porque si voy buscando mentira, voy buscando ítems que corroboren. O sea, es un sesgo cognitivo, es el de la coherencia. O sea, yo creo que es mentira y voy buscando lo que me va a reconfirmar. No, voy buscando la verdad como sinergólogo. Entonces, lo que necesito es aplicar toda una serie de técnicas bastante más complejas
donde voy descartando que pueda ser verdad. Y entonces, con una probabilidad alta, podría ser mentira. Ahora, hay personas que mienten mejor que otras. Ya sé. Ahora, observando un vídeo sin poder interrogar, porque lo importante es que yo pueda hacer un interrogatorio que nosotros llamamos indagación cognitiva, que es muy difícil. O sea, en entrenamiento, cuando estamos estudiando la certificación para ser sinergólogos, es una de las cosas que más les cuesta a los alumnos. Nosotros diferenciamos entre una indagación emocional, una indagación relacional y una indagación cognitiva. Y les cuesta muchísimo porque el tipo de pregunta tiene que estar basado en hechos. Entonces, como les digo yo muchas veces, no le preguntes si le gusta el chocolate. Estamos tratando de saber si se lo comió o no se lo comió. Si le preguntas si le gusta, le estás dando una vía de escape donde te va a hablar desde lo emocional o te va a hablar desde lo relacional. Tenemos que ir al hecho y desde el hecho aplicamos la técnica. Entonces, sin esa indagación, sin ese tipo de interrogatorio, la verdad o mentira quedan muy lejos. Me lo preguntan mucho, ¿eh? Oye, ¿has visto hablar a tal político o a tal otro? Mentía, ¿verdad? Mentía. Digo, mira, he visto Pregúntale. Cosas no coherentes. ¿Se puede ser sinergólogo o sinergóloga sin ser ético? Es que con todo lo que estás diciendo, la ética pasa a ser súper importante porque, claro, es un juicio al final muy subjetivo. O sea, tú no puedes decir 2 más 2 son 4. En sinergología 2 más 2 pueden ser 7. Entonces, allí entra muchísimo tu ética para decir, me voy a quitar de prejuicios, voy a tratar de ser lo más puro posible a la hora de interpretar o leer esta persona, sus ítems, etc. Entonces no se podría ser, ¿no?, sinergólogo, o por lo menos buen sinergólogo, si no eres ético, ¿correcto? Claro, hay varios aspectos. Primero, las personas que quieren certificarse en sinergología pasan un proceso de admisión. En ese proceso de admisión es difícil detectar la ética o no ética de la persona, pero a lo largo de todo el año sí. Y cuando tú adquieres tu diploma final, a través de haber pasado todos los exámenes y haber hecho tu tesis, etcétera, te comprometes con un código deontológico. Si no cumples el código deontológico, es uno de los motivos por los que te pueden retirar tu licencia. Porque no puedes ser, o sea, ni puedes ir por ahí diciendo que tienes superpoderes, ni puedes participar en determinados programas del corazón de manera banal, porque esta es una disciplina seria que se utiliza en el ámbito profesional, y puedes perder tu licencia. En el caso de que pretendas seguir ejerciendo habiendo perdido tu licencia, pues bueno, ahí las asociaciones internacionales entran en juego porque no tienes derecho a hacerlo. Luego, por otra parte, el aspecto que tú dices es que sin esa ética y sin esa visión de limpieza, nosotros lo llamamos estar en un estado ARE, estado que suena muy secta, pero no, son las siglas de asertivo, reflexivo y empático. Es decir, es un poco el rol que adquiere muchas veces, bueno, que debería adquirir un coach cuando está con el coachee. Ausencia de juicio, escucha activa total, estar presente, estar en la interacción y escuchar sin juicio. Entonces, eso requiere de un entrenamiento como cuando uno se ejercita en coaching, y no todo el mundo es capaz. Pero si no eres capaz de hacerlo, tu nivel de acierto, sobre todo en detección de verdad, va a caer muchísimo, porque te impide, o sea, tu atención se restringe y no eres capaz de detectar lo mismo que los demás. Claro, tú imagínate una persona ya te ha dicho 2 mentiras previamente y ya tú lo has descubierto, no por sinergóloga, sino porque sabes que ha dicho 2 veces mentira. Cuando venga la tercera, ya tú partes desde un punto que no suele ser cero neutro. Ya vienes diciendo, este miente. Ahora vamos a ver si por casualidad hoy se le ocurre decir una verdad. Pero claro, despojarse de eso lleva mucho entrenamiento y yo creo que mucho despegue, o despegarse del orgullo que uno pueda tener, porque antes te mintieron de tantas cosas. Yo pensando en la vida familiar, en un empleado con su jefe y el jefe con un empleado, ¿no? Esa relación que va creando experiencias positivas y negativas de todo tipo y que crea prejuicios con la gente. Puede que uno se equivoque totalmente luego en el juicio, no prejuicio, a la hora de estereotipar una persona, ¿no? Ponerle aquí una etiqueta.
dice la verdad, es serio, honesto, auténtico, etc. Ahora, yo he visto que en mi especialidad es la comunicación, pero verbal. Ahora, qué bueno, y me está interesando muchísimo porque se complementan un montón, ¿no? La verbal y no verbal. Las mayores crisis de comunicación se producen cuando utilizamos solo el correo electrónico. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el paraverbal, que es la otra pata que estudió Meravian. No tenemos el tono, no tenemos las pausas, no sabe el timbre de voz de la persona. Entonces, yo muchas veces digo, si tienes un conflicto con un email, lo siguiente que tienes que hacer, porque le estás poniendo tú el tono a lo que estás leyendo, es llamar por teléfono. Si sigue habiendo conflicto, el paso siguiente es reúnete con la persona en el cara a cara, y se reduce mucho, porque simplemente ver, sin ser sinergólogo, ver el rostro del otro, ver si asiente, ver si ahí actúa así que nuestra parte primitiva de la que me hablabas antes, nuestra parte primitiva de subsistencia casi, ¿no? Oye, ¿es amigo o es enemigo? ¿Cómo está? Entonces, el unir todos esos elementos a la comunicación hacen que sea muchísimo más eficaz. Oye, y estas reuniones que ahora en un gran porcentaje son tipo videoconferencias, ¿podemos asumir que es casi igual que la presencial en el sentido sinergológico, quiero decir? Sí, hay una parte que sí, hay otra con la que tenemos que ser prudentes. Mira, antes una cosa que no te he dicho es que cuando nosotros comenzamos a analizar, parte de las cosas que descartamos es primero todo lo que denominamos elementos sistémicos. ¿Qué son? Pues fíjate, si me habéis estado mirando a los ojos, estoy teniendo tendencia, mientras que pienso, a que los ojos se me vayan a mi izquierda. ¿Por qué es esto? Porque allí tengo una ventana. Entonces es un punto de fuga. Es algo muy habitual que cuando hablamos con alguien, los ojos se desvíen hacia una ventana, hacia un póster, hacia un reloj, hacia una televisión. Si estamos con alguien en un bar y hay una televisión, se les van a ir los ojos a la televisión. Es inevitable. Son elementos sistémicos. El tipo de silla en el que estoy sentado hace que me siente de una manera o de otra. Y que haya una cámara también es un elemento sistémico. Entonces, hay que descartar, la primera cosa que hay que hacer para analizar, sea en vivo o sea por videoconferencia, es descartar los elementos que puedan estar alterando la corporalidad. En videoconferencia se añaden otros elementos que no podemos ver. Es decir, que yo estoy así porque hay alguien que me pasa por detrás de la pantalla. Porque tenga, como me has comentado tú antes, tenga 3 pantallas abiertas al mismo tiempo y entonces se me vayan los ojos o se me vaya la atención. Sí, sí. Porque me entra un pop-up con un mensaje. Entonces, tengo que descartar todavía más cosas. Pero sigo pudiendo ver, como ves, prácticamente la mitad del cuerpo. Aquí tengo decenas de ítems para analizar. O sea, solo en los ojos tenemos identificados más de 8 tipos de autocontactos diferentes. En las cejas hay 4. Tenemos 7 movimientos con la lengua identificados completamente distintos. Microreacciones en los labios. O sea, hay mucha información corporal que se va a seguir produciendo. O sea, mucha de naturaleza. Perdón, sí. No, para que lo incluyas. O sea que con la mascarilla lo que estamos es restando ítems, pero podemos seguir haciendo lectura aunque estemos en videoconferencia con mascarilla incluso. O sea, puedes leer aquí algo, ¿no? Eso es. Ese sería... nosotros ahora mismo hacemos incluso formaciones en videoconferencia, o sea, referido a la videoconferencia, donde restamos la mitad del cuerpo y con mascarilla en vivo. Con mascarilla en vivo tienes todo el cuerpo y ves mejor los elementos sistémicos que hay alrededor de la persona, pero te falta una parte del rostro. Y ya rizar el rizo, como digo yo, es estar en videoconferencia y con mascarilla. Resto ítems, pero me siguen quedando muchísimos que puedo utilizar. Entonces, sigue siendo eficaz para mejorar la comunicación, que al final es de lo que trata la sinergología. En general, se tiende a pensar en comunicación no verbal siempre en código verdad-mentira. Y la ambición de la sinergología es lograr una mejor comprensión del ser humano a través de su lenguaje corporal, que me parece precioso, ¿no? Como, no sé, como claim casi, ¿no? De la disciplina. Me parece muy bonito y creo que es la verdad. Eva, una pregunta ya que no nos ve nadie, muy cercana.
¿tú te autoescaneas, por llamarlo de alguna manera? O sea, quiero decir, te pones al espejo y dices, uy, que aquí me van a pillar algo. O no. ¿O pasas olímpicamente de eso? Mira, al principio, cuando comienzas a estudiar sinergología, te das cuenta de lo transparente que puedes llegar a ser. Pero por otro lado, también te das cuenta enseguida de que no puedes evitar comunicar. Y la mejor manera de transmitir autenticidad es olvidarte de tu propio cuerpo. Si tú estás diciendo lo que de verdad sientes, lo que de verdad quieres transmitir, tu cuerpo es un amigo, te va a acompañar y va a ayudar a que tu comunicación, a que tu mensaje sea más fuerte y sea más potente porque es auténtico. Cuando me preguntan cuáles son los gestos buenos que tengo que hacer, son los que te salgan. No hay buenos. Si estás concentrado en hacer determinados gestos, tu cuerpo, que va a estar nervioso, va a estar tenso, le va a generar determinado estrés, va a transmitir ese estrés, va a transmitir esa tensión y vas a dejar de ser natural y vas a dejar de ser auténtico. Con lo cual, tu manera de comunicar va a ser mucho menos eficaz. Si me preguntan para oratoria, yo ahora tengo profesores de oratoria en clase que están tratando de aprender mejor y de ver cómo pueden complementar el conocimiento que ellos tienen. Y lo puedes complementar desde el feedback. ¿Cómo? Porque tú puedes ver qué parte del discurso de tu alumno no se cree del todo. Y no lo vas a solucionar diciéndole haz así con las manos o haz así o ten, como me decía una vez un alumno. Me han dicho que no se me caiga la bola, que no se me caiga la bola. Y yo, pero si estás pendiente de la bola, no estás pendiente de lo que dices, ¿no? La bola. Y lo que sí le puedo decir es, mira, justamente esta parte de tu discurso, tú, director comercial, donde tienes que presentar este nuevo lanzamiento, estás transmitiendo inseguridad. Prepáratelo mejor, pertréchate mejor, fundamentate bien las objeciones que puedes tener para que tú puedas salir con seguridad. Si tú te sientes seguro, tu cuerpo va a transmitir seguridad y ese es el consejo que yo puedo dar. O sea que más el trabajo es interno, quiero decir, si yo me siento seguro y si yo no intento hacer nada, sino ser yo mismo, en ese momento el cuerpo y todo me va a acompañar y va a fluir todo perfectamente bien, ¿no? Ahora bien, supongamos un vendedor, que ya has hablado de vendedores, abogados, ingenieros, arquitectos, la señora que tiene en su casa una venta de ropa, de empanadas, de lo que sea. Quiero decir, cualquier persona que quiere vender algo o venderse como persona, quiero decir, como profesional, sus servicios, te puedo preguntar qué consejo le darías, aparte del ser auténticos, en el sentido de, oye, si eres vendedor o si estás en una entrevista de trabajo y quieres demostrar seguridad y esto, ¿hay algo que no debemos hacer o algo que debemos hacer? Por supuesto, aparte de ser auténticos, obviamente. Pero ¿qué no debemos hacer para que nos sintamos libres? Vamos a suponer que yo te voy a pedir empleo a ti. Cosa muy complicada, no digo por eso, sino porque ya saber que te tengo delante, yo iría con una máscara solamente que se me vea esto y con las manos aquí abajo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, porque ¿qué te voy a contar que no sepas, Eva? Pero en ese sentido, ¿qué le podemos decir a toda la gente que nos está viendo para que se sientan que están comunicando mucho mayor seguridad, mucha mayor firmeza a la hora de vender, de proponer, de convencer, de persuadir a otra persona? Mira, hay una serie, digamos, de normas básicas que yo daba a mis propios vendedores en su día, por hablar del vendedor, luego hablamos de la entrevista de trabajo y de otros entornos, que siguen siendo válidas, que es hay que tener una postura corporal correcta y poco más. El resto hay que tener buena preparación de la entrevista. Por muchas que hayas hecho, por muchas negociaciones que hayas hecho en tu vida, te tienes que preparar bien. Y en cuanto al tema corporal, aquí he dicho, hay que olvidarse del propio lenguaje corporal, yo les diría más bien, haz las pausas suficientes para mirar al otro. Y aunque no seas sinergólogo, trata de ver cuándo se producen movimientos. El hecho de que el otro se mueva en una parte concreta del discurso es que algo le estás provocando. Si además sabes sinergología y te ayuda a decodificar si lo que le está generando es rechazo o interés, pues muchísimo mejor.
Pero si no, el hecho de que no estés metido en el yo, estoy en mi discurso, en escúchame, mira qué bien preparado lo tengo, sino que estoy pendiente de cómo impacta mi discurso en el otro y qué reacciones le provoca, va a hacer que esa interacción sea mejor, porque le voy a poder dar paso a que me haga preguntas, a aclarar puntos que a lo mejor no quedan suficientemente claros, antes de seguir avanzando. En el caso de una entrevista de trabajo ocurre un poco lo mismo. Es una situación de fuerzas de poder un poco distintas, pero tengo que ir tranquilo, sin pensar si muevo mucho o poco las manos. Me lo dicen mucho, es que yo muevo mucho las manos, fijaos en las mías, no paro de moverlas. Los italianos, ¿no? Eso es... Claro, yo además he vivido en Italia, ¿qué te voy a decir? Pues, pero si mueves las manos, si tus manos acompañan al discurso, no pasa absolutamente nada. Lo refuerza. No hay una regla. Claro, no hay una regla. No estamos con reglas de la nobleza. He visto una serie hace poco, ¿no? De que si puedo mover, no puedo mover, cómo me tengo que sentar, cómo no me tengo que sentar. No hay una regla de que comunica mejor el que mueve más o menos las manos. No la hay. Hay oradores buenos que se mueven más, hay oradores buenos que se mueven menos. Cada uno tiene que tener su estilo y el cuerpo le tiene que acompañar. Lo importante para mí es el otro. También es verdad que tengo mucha deformación sinergológica ahora, pero si me retrotraigo hace unos años antes también, el importante es el otro, no soy yo, y tengo que tratar de entender al otro. No sé si te respondo, Javi, o si me voy ahí. No, si está súper interesante. De hecho, te quería preguntar lo siguiente. Yo me imagino que la sinergología, yo puedo decir, me voy a dedicar a sinergología, pero mucha gente que nos está viendo puede decir, oye, a ver, yo no quiero ser sinergólogo porque ya soy arquitecto, ingeniero o de repente sí, pero quiero formarme en eso porque yo creo que puedo vender más, yo creo que puedo persuadir más, puedo conseguir más contratos, puedo yo ahora adelante, de hecho creo que voy a ser un alumno nuevo tuyo, estoy casi seguro porque ya y mírame la cara que no estoy mintiendo, mira que mis micro estos. Entonces, pero veo que para comunicar, para conectar, para contactar, para persuadir, para convencer, es ideal. No porque yo tenga superpoder y lo voy a adquirir, sino porque puedo analizar las reacciones en la otra persona de lo que yo estoy haciendo y de esa forma incluso ir modulando, ir cambiando, ir adaptándome a cada persona que me va escuchando, me va sintiendo, dentro de mi estilo, dentro de mi verdad y todo, pero que me puede cambiar la vida incluso profesional y personal, obviamente. Obviamente, eso creo que todas las personas que nos están viendo lo van aplicando un poco en su vida, en su caso. Oye, ¿cómo puedo aplicar yo esto en mi trabajo y en mi casa y con mi pareja, etcétera? Y creo que puede haber un cambio interesante y no precisamente para saber cuándo miente o no, sino todo lo contrario, para buscar la parte positiva de todo esto, ¿no? Eva es directora de un instituto, del Instituto Español de Sinergología, que tiene una particularidad especial con respecto a otras academias o yo diría, sí, lugares donde se enseña la comunicación no verbal. ¿Cuál es esa particularidad de tu instituto, Eva? Ese es el único organismo en el que puedes obtener la certificación como sinergólogo con tu licencia en lengua española. Hay ahora mismo 4 institutos a nivel mundial de sinergología. Uno está en Canadá, otro está en Francia, otro en Suiza y el otro en Madrid, aunque ahora también se está impartiendo en modalidad online. Entonces, por eso empezábamos diciendo comunicación no verbal y sinergología no son sinónimos. La metodología de la sinergología viene acompañada por una titulación, una metodología, una disciplina y un código deontológico. Importante, va todo junto. Yo cuando, mira, un poco al hilo de lo que me estás contando, de lo que me estás diciendo, cuando yo descubrí la sinergología, yo era directora comercial en una compañía. Solo pensé, por eso me voy muchas veces al mundo comercial, ¿no? Porque mi primer pensamiento fue, esto para negociar me parece genial. Estamos siempre mirando a los clientes, tratando de saber realmente qué están pensando. Pero hay muchas personas que lo que hacen es módulos más pequeños, que también los impartimos nosotros, que los hacemos específicos para negociación o para selección. Dicen, yo no me quiero especializar tanto, no quiero hacer un recorrido de un año completo, sino que bueno, pues quiero tener unas nociones para poder ir a esa reunión o para poder tratar con mi hijo adolescente,
Lo los preguntan muchas alumnos, veces. los profesores, por ejemplo, ¿no? Claro, para Parece ir viendo... o los coach también. Me parece los coach, indispensable, mira, de los coach, hecho, indispensable. sí, los coach lo utilizan de una manera que es muy interesante y me parece mucho la esencia de la disciplina, que es el coachee muchas veces no llega a expresar lo que no sabe cómo expresar lo que siente, ¿no? O sea, digamos que la parte intelectualizada es mucho más difícil que la parte, digamos, más amigdaliana, pero el cuerpo la transmite. Entonces, al coach le ayuda mucho ver corporalmente qué le está diciendo el coachee para poderle hacer mejores preguntas, porque su cuerpo ya lo sabe, aunque él todavía no haya llegado. Entonces, esa parte me parece interesantísima. Oye, de verdad que las ventas y negociamos, yo creo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo, o sea, con la familia, en el trabajo, en la calle, con todo. Entonces, qué bueno es, en cierta forma, poder detectar, ¿no?, en la otra persona o en las... ¿Es posible tú estar en no sé, hablando a un grupo de 8 personas y no sé si se llama escanear, es que no sé cómo se llama eso, a todas esas personas y tú determinar quién está interesado, quién no, a quién le puedes preguntar ciertas preguntas, a quién no? ¿Es posible o ya es demasiado? Hay que tener mucha práctica. Tienes que estar más entrenado, pero vale. Es algo que yo, por ejemplo, hago habitualmente en clase, sobre todo en las presenciales. O sea, porque vas detectando, es que hay movimientos muy grandes del cuerpo. O sea, es mucho más difícil. Tú no puedes detectar microreacciones, que son movimientos musculares de entre un cuarto y un 25avo de segundo en el rostro. No lo puedes detectar en 8 personas a la vez. Ya con una tiene un nivel de dificultad alto, necesitas mucho entrenamiento visual, pero que se adquiere, ¿eh? Esto es como catar vino. Uno empieza, al principio no huele a nada y el olfato se desarrolla. Pues con la vista ocurre lo mismo. Pero sí que en grupo puedes ir a movimientos corporales más grandes, cómo ha cambiado la posición en la silla, qué hace con las piernas, la orientación del cuerpo. Entonces puedes ir viendo qué parte de tu discurso está interesando más a unos que a otros, localizar al saboteador, que siempre hay uno en todos los grupos. La campana de Gauss nos dice que va a haber uno muy fan y uno muy saboteador. Lo contrario, sí. Poderlo identificar cuando estás dando una charla resulta muy útil. El otro día tenía una reunión con una directora de recursos humanos para un programa que estábamos diseñando y decía, ¿cómo haces para poder gestionar una clase en la que hay saboteadores? Digo, lo primero, identificarlos. Y no estábamos preparando un programa de sinergología y me decía, ¿cómo lo hacéis? Y digo, bueno, tengo la ventaja de ser sinergóloga. ¿Cómo? Digo, claro, o sea, a través del lenguaje corporal, pues ya voy viendo todos los elementos de rechazo que me está emitiendo esa persona, de forma que me va a permitir ya anticiparme y ver cómo le hago participar, cómo le hago entrar en la reunión, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Esto no es... O sea, el que tú lo detectes no quiere decir que luego lo sepas manejar. Eso también es importante. Hay quien me dice, pero entonces con sinergología ¿puedo negociar? No, atención. Primero tienes que saber negociar y lo complementas con sinergología. O sabes seleccionar y lo complementas con sinergología, o lideras, o ya eres coach, o esto es un complemento a tus habilidades. No te conviertes en un negociador espectacular sin tener la técnica. O sea, tener técnica para negociar es importante. Esto te impulsa tu escucha activa. Es una escucha activa potenciada porque no se queda únicamente en lo verbal. Tienes toda la parte no verbal que te aporta muchísimo. Pero por sí solo no te conviertes en nada, por decirlo de alguna forma. No, en realidad eres un diagnosticador. O sea, diagnosticas todo. Sin embargo, claro, el siguiente paso ya depende de otras habilidades, ¿no? Yo puedo detectar que esta persona le gusta esta, pero lo que no voy a lograr es que se enamoren. Eso ya es otra cosa que pertenece a otro ámbito totalmente diferente. Eso creo que está maravilloso. Eva, de verdad que yo estoy encantadísimo. Yo siempre... A la gente que me encanta mucho cuando hago una entrevista, como es en público, no me van a decir que no. Le digo, oye, ¿será posible hablar en otra ocasión, tal vez de un tema más específico o algo, y quedamos por aquí? ¿A que sí? ¿A que sí?
Claro que sí. Qué bueno, ¿ves? Eso es importante. Luego ya cuando terminemos dice, pero ¿cómo se te ocurre, Javier, delante de todo el mundo? No, yo sé que lo haces con cariño. Una cosa, Eva, a la gente que quiere dedicarse a esto o a la gente que es profesional y lo que quiere es tener un poco más de recursos a la hora de negociar, de vender, de relacionarse con su equipo, por ejemplo, de trabajo, etcétera, ¿dónde te puede localizar? De todas formas, donde tú digas, abajo en el enlace lo vamos a tener en la descripción para que no tengan que escribir ni ponerlo aquí. Hacen un clic y ya está, ¿no? Pero ¿dónde te pueden conseguir? O a ti o a tu instituto. Cuéntanos. Mira, pueden buscar al Instituto Español de Sinergología y ahí hay una fichita de contacto y están todos nuestros datos. Nos pueden encontrar también en Intervenia, es Intervenia Neuromanagement, la página web es intervenia.com. Y a mí, que estoy en LinkedIn y estoy en todas partes, Eva García Ruiz, haciendo un clic en LinkedIn, me encuentran y yo además respondo a todo el mundo, que soy muy de LinkedIn. Estoy Qué ahí. Bueno, o sea que no tienen excusa para no conseguirte, que es lo importante. Eva, de verdad, muchísimas gracias por atreverte, por arriesgarte a estar aquí en el canal conmigo. Espero que no escribas en ningún sitio todo lo que me has escaneado, por favor, que quede entre tú y yo aquí, y no salga de aquí, por favor. Y de verdad, encantadísimo de conocerte. Te comunicas espectacularmente bien y me encantaría tenerte nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Este es tu canal y cuenta conmigo para cualquier cosa que necesites. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Igualmente.